Está empezando ya. Ya, adelante, por favor, Denis. Buenos días a todos. Mi nombre es Denis Lincango y nuestro equipo de desarrollo ha implementado un prototipo para el sistema de detección para la ansiedad infantil en niños. A continuación, mi módulo consiste en la gestión de cuestionarios y también dos minijuegos. Primero hablemos sobre la problemática. Como pueden saber que hay varios factores a partir de la pandemia o también de las nuevas tecnologías, han provocado que los niños últimamente sientan ansiedad, pero existen mecanismos para detectarlos, los cuales últimamente se están investigando a través de la psicología. Estos mecanismos son mediante test físicos. Este proyecto busca llamar la atención de los niños para reducir su nivel de inconsistencias y se pueda dar un análisis muy correcto de las respuestas que está enviando y se pueda detectar si es que está sufriendo de algún tipo de ansiedad. Con respecto a las preguntas, esto fue basado en un estándar del CMARS-2. Es una versión basada en estudios psicológicos, en los cuales consta de 49 preguntas y en la cual se asigna diferentes puntuaciones, con las cuales serán calculadas por el otro ponente. Y en este caso, vamos a enfocarnos más a los cuestionarios que serán enviados a la parte del sistema web. Inicialmente tuvimos varias reuniones con varios psicólogos en cuanto al diseño de prototipos, en los cuales nos mencionaban tanto como la teoría del color o qué más se puede cambiar. En este caso ya es la versión final, la cual fue comentada por el psicólogo Henry Betancourt y la psicóloga de la facultad. Inicialmente esta es la portada en la cual el niño verá para iniciar el juego y aquí se pueden quedar las preguntas. A medida que sigan avanzando las preguntas, se puede observar que la barra de progreso sigue aumentando. Y para que llame su atención, se puede observar que si responde la carita feliz, es una respuesta que dice que yo soy así, es una respuesta afirmativa, y la carita triste es cuando no cumple o está, es una respuesta negativa. Al final, estas secciones están divididas a partir de 10 preguntas, dado que necesitamos llamar la atención en cada niño. Al finalizar las 10 preguntas, aparece una pestaña que dice vamos a jugar, la cual introduce el minijuego. En este caso, me toca desarrollar el minijuego de memoria y el de Cruz del Rey. Como se conoce, el juego de memoria tiene que seleccionar dos cartitas y cuando coincidan, se las mantendrá, mantendrá con la respectiva imagen de cada parte, en este caso de los cerditos. En este caso se desarrolló una partida, dado que no se quiere enfocar que el niño se centre más en el juego, sino también que se centre en las preguntas. El otro minijuego que sería en la posición número 30, el del juego de 3 del rayo. Este juego constará de dos partidas. Igual consta de las animaciones, los sonidos, y al momento de que gane también se pintaría con su respectivo color, un color neutro. Con respecto a los análisis, se reunió un grupo de 7 niños, en los cuales, basándonos en las teorías de Reynolds-Tyson y de Henry Reynolds, se estableció de que hay una manera de cómo evaluar un programa que está llamando la atención. En este caso, como son niños, no se optó por utilizar cuestionarios CMARS, dado que puede ser muy complejo para un niño responder si le llamó la atención el programa. En este caso, solo es basándonos en observaciones. Cada niño fue separado para que se pueda analizar sus respectivas actitudes. Inicialmente, algunos niños presentaban tanto incertidumbre, luego alegría, euforia y tranquilidad. La incertidumbre era porque tenían miedo, decían, ojalá no me toque matemáticas, me da miedo la matemática, y a medida que iban avanzando, se transformaba en alegría. Ya. En la parte de que ya era euforia, era especialmente ya cuando eran los minijuegos. Había casos de que, por ejemplo, esta niña
no tenía los computadores, no tenía la tecnología necesaria. Entonces ella simplemente señalaba, pero al momento de que se presentó un minijuego, ella se desesperó por obtener el mouse, aprender. Entonces se notaba que los niños, bueno, le llamaba mucho la atención. Y bueno, la tranquilidad también se presentó en el caso del juego de Tres en Rayo, porque decían que era muy conocido. Con estos resultados se pudo determinar que la mayoría de niños no abandonaron, las respuestas fueron más precisas y se pudo observar que tuvieron un gran grado de aceptación con el sistema. Listo. Muchas gracias. Está muy. A continuación, Pablo, Henry, que nos preguntas, Pablo, por favor. Ya. Bueno, en primer lugar, felicitaciones, Denis, por el trabajo. Ha sido un año complejo de trabajar. Bastante. Siempre me gustó el proyecto, siempre. Solo un par de cosas. Por ejemplo, ¿cómo ustedes crearon como el balance entre no hacerle el juego llamativo para enfocarse en las preguntas? Porque acuérdense que nosotros, al final de cuentas, necesitamos obtener respuestas para que un psicólogo lo analice. Claro, esto también se mencionó con el psicólogo. Había inicialmente el prototipo de que los minijuegos iban a ser más largos y con la retroalimentación nos decían, no, esto está entrándose mucho en el juego. Mejor reducir el número de partidas, así como el caso del juego de las cartitas, del de memoria. Ya, ¿y cuál fue la otra recomendación del psicólogo, por ejemplo, para las preguntas de determinar si la carita era feliz o triste? Porque se acuerdan que antes poníamos un sí o un no. Y claro, como también se mencionó, el psicólogo decía que es mejor mostrar imágenes que llamen la atención a mí. En caso si poníamos un texto, yo soy así, entonces le iba a volver muy aburrido para mí. Entonces es mejor poner colores, emoticons, efectos de sonido y transiciones de animaciones. Y su experiencia en relación a trabajar en algo que no es de la carrera, porque al final de cuentas ustedes también tuvieron que aprender psicología. Claro, ¿En qué mejoró sus habilidades, todo lo que aprendió durante todo este tiempo en la carrera? claro, lo más nos tomó tiempo fue investigar, porque teníamos inicialmente otro tipo de cuestionario, pero la forma de calificación era muy clara. Entonces, a medida que buscábamos más tipos de cuestionarios, se separaban en diferentes rangos, dependiendo del síntoma. En este caso fue el más accesible, porque tenía también el manual, el cual nos guiaba cómo debe ser la calificación. Y sí, pues me gustó una experiencia. Pues nos adentramos en la investigación y también podemos decir que el software no es solo estar programando, sino también podemos entrar a otras ramas que pueden ayudar a la sociedad. Gracias, Denis. Henry, por favor. Bueno, a todo el grupo de especiales de trabajo nos llamó bastante la atención por lo que está aportando a la sociedad. Mi pregunta orientada a su objetivo, en el que nos indica lograr un balance entre diferenciación y la fiabilidad de las respuestas. Quisiera saber qué es lo que ocurrió, por qué no se logró demostrar apropiadamente ese objetivo. Hubo un caso en que no se pudo demostrar el objetivo de todos los 7 participantes. Era porque el niño demostraba individualismo. Se le quería ayudar y decía, no, yo quiero hacer esto solo. Y también no tenía la capacidad de leer muy bien. Entonces el niño estaba respondiendo y ya no le podía obligar a decirle, no, yo te ayudo. Entonces, por eso fue la falla de este resultado. Bien, ¿qué se refiere con esto de reducir el intervalo o el reducir su histórico de espacios más clientes del 1,99% con un intervalo de confianza del 5%? Claro. Como el cuestionario se establece que a medida que cumpla el 6 números de inconsistencias, entonces eso está en el manual. Pero históricamente dicen que también hay el índice mediante otros estudios se han presentado de que la mayoría ha respondido mal, dado que el resultado muy tedioso está haciéndolo manualmente. Entonces, sus respuestas no son válidas, responden así con tal de irse rápido. Entonces, con esto sí se pudo lograr. Ya se redujo el nivel, todos respondieron hasta el final, nadie se quiso ir. Y la última pregunta, ¿tengo tiempo? Tienes 50 segundos. Solamente, ¿qué cambiaría si tuviera que ser nuevamente esto? Pues la verdad, me gustaría que sea multiplataforma,
porque esto es solo para web. Entonces, con lo que ahora los niños utilizan las diferentes tecnologías como tablets celulares, sería muy útil que también esté disponible en otros dispositivos. Gracias. Les agradezco muchísimo. Un fuerte aplauso, por favor. Para Denis, muy amables, gracias. Continuación. Por Andrés Ponce, por favor. Yep. ¿Ya vistas con esto? ¿Sí? Muy buenos días con todos. Mi nombre es Andrés Ponce y a continuación les voy a mostrar el componente del trabajo de integración curricular correspondiente a el juego interactivo del cuestionario CEMARS 2 y los minijuegos Monedas y Simón Dice respectivamente. Ya, el objetivo de este componente fue principalmente en 3 pilares. Uno fue mantener la consistencia de los cuestionarios que se iban respondiendo. Esto porque nosotros fuimos a ver un enfoque gamificado del cuestionario. Entonces teníamos miedo, y junto con el psicólogo, de que este enfoque con juegos haga que los niños respondan por responder y que esto sea un poco más un obstáculo al momento de mejorar los resultados del cuestionario. Además, también queríamos reducir el tiempo en el que se toma el cuestionario. Esto debido a que al momento de realizar el cuestionario en papel, los niños podían llegarse a frustrar, llegar a tener un poco de fatiga de estar leyendo. Entonces, con el enfoque gamificado, planteamos estos minijuegos como descanso y para también mantener las habilidades cognitivas. Y por último, la completación. Por esto mismo que mencioné de la frustración, es que algunos niños pueden desertar del cuestionario y quedarse inconcluso y los psicólogos tengan que aplicar otros métodos para seguir evaluando al niño. Listo. Ahora, continuando en cómo se fue implementando esta solución, en el cuestionario CEMARS 2, para resumir, es un cuestionario que mide índices de ansiedad en los niños y consta de 49 preguntas dicotómicas con respuestas de sí o no, aunque estas se refieren más bien a que el niño responda si se identifica con los enunciados o no se identifica. Ya, listo. Continuando con la implementación del cuestionario, como se había mostrado antes, el histórico que nosotros tuvimos del prototipado fue una versión inicial en la cual se mostraba una X y un visto para que el niño responda si es que se sentía identificado o no se sentía identificado. Sin embargo, esto fue revisado por el psicólogo Henry Betancourt, el cual nos pidió que introduzcamos con la teoría del color y además con iconos llamativos las caritas de carita triste y carita feliz para que el niño pueda responder, diciendo que la carita triste es no me
no me identifico, y la carita feliz sí me identifico. Sin embargo, ya a la versión final tuvimos que añadir un poco de texto y además de las instrucciones del cuestionario para que el niño no se confunda y con la carita feliz o la carita triste no entienda cuál es la respuesta que está poniendo. Ponemos no soy así, no soy así, junto con el enunciado que, por ejemplo, es muchas veces siento náuseas o ansiedad. Listo. Ahora, los minijuegos que se desarrollaron fueron una pausa en el cuestionario, la cual se recomendó por parte del psicólogo que éstas se reemplacen en vez de videos o cualquier otra actividad, porque los juegos mantienen todas las habilidades cognitivas, motora, visual y cognitiva, para que puedan ellos reducir su fatiga y su cansancio al momento de responder al cuestionario. Empezando con el primer minijuego, el cual fue de monedas, el cual se diseñó tomando como referencia un videojuego ya existente, el cual consta de la recolección de monedas mediante un canasto con desplazamiento horizontal. Para la versión refinada no se utilizó los mismos recursos de la referencia que se tomó, sino que se utilizó otros y con la temática esperada, el cual es un cofre recogiendo monedas. Esto se decidió más que nada porque al momento de recoger monedas, el psicólogo nos dijo que era una recompensa inmediata al momento de realizar el minijuego, incluso con la cantidad de monedas que se estaba proyectando. Ahora con el minijuego Simón dice, el cual se tomó como referencia el juguete conocido, el cual muestra una secuencia de luces y colores, las cuales los jugadores tienen que presionar en la misma secuencia al mismo tiempo. Nosotros modificamos la interfaz para que tenga caritas y unas 5 rondas en total, el cual marque el color que tiene que presionar el niño en una secuencia, así manteniendo activo el componente de la memoria y también la coordinación humano-computador y con su componente motor. Listo. Como les vimos, estas 3 características fueron desarrolladas con un enfoque incremental, en el cual dividimos el primero, el desarrollar el cuestionario, después desarrollar el minijuego de monedas y el Simón dice, los cuales se fueron integrando en la marcha. Listo. Ahora, con respecto a los resultados, uno de los objetivos será ver la completación y con los niños que encuestamos, que total fueron 7, obtuvimos un índice de 100% de completación del cuestionario. Ningún niño del sector del cuestionario no se sintieron frustrados, lo cual nos dio este índice de éxito. Ahora, con respecto al tiempo, el cual también estábamos buscando reducir, tomamos la medida de cuánto se demora en cada pregunta y cuánto se demora en cada cuestionario, y haciendo la media aritmética, obtuvimos que los niños en total se demoraron 7 minutos y medio. Esto reduce un 50% al tiempo que es recomendado por el cuestionario CEMAS, el cual es de 15 minutos. Les agradezco a todos por su atención. Muy amables. Tengo la suerte de contar con el señor director y 2 miembros del tribunal, el máster Bernardino Charcusi y Henry Echeverría. Les rogaría una preguntita para que nos rindan el llamado. Muy amables. Felicitaciones, Andrés, por su trabajo. Solo la pregunta es la siguiente. ¿Cree que fue ventajoso utilizar incremental, modelo incremental o no, en sus casos particulares? La verdad es que sí, porque este enfoque incremental nos permitió más que nada por equipo dividirnos en módulos independientes para que podamos desarrollar y así reducir las dependencias, y esto claro que nos favorecía en el tiempo de desarrollo. Nosotros íbamos desarrollando lo nuestro y a la vez ya teníamos un mecanismo de integración previamente desarrollado. Gracias. Pero usted cuando estuvo haciendo la presentación decía que es la versión final del juego, ¿cierto? Pero también tengo entendido que es un prototipo. ¿Qué le faltaría para hacer ya dejar de ser un prototipo y ser la versión final definitiva? ¿O solamente se refiere al juego cuando estés justo? Este prototipo, para hacer una versión final, primero necesita una adquisición de las patentes del cuestionario CEMAS para poderse utilizar de manera comercial o de manera libre. Aparte, a recomendaciones de la psicóloga Natalie Guamán, la psicóloga de la facultad, ella nos recomendó también que el enfoque gamificado no se centre solo en preguntas y minijuegos que no están relacionados, que parece que solo están mezclados, sino que a la vez demos un sentido de recompensa, lo cual nos sugirió una historia. Por ejemplo,
una historia de aprovechando la temática de la granja, no sé, que está en una granja y está colaborando. Eso por parte del minijuego podría ser varias recomendaciones las cuales permitan que este sea un mejor prototipo y también contar con validación psicológica. Gracias. Y de las pruebas realizadas, entiendo que realizaron pruebas a mucho, no sé cuántos niños. ¿Piensa que es suficiente para decir que el sistema va a ser utilizado? Buena pregunta. La verdad es que, como hicimos el muestreo de 7 niños, y eso nos derivó a que uno de los objetivos no se cumpla, el cual es el de la consistencia, es que un niño se equivocó y ya el índice de consistencia alzó bastante. Entonces, creo que no es una muestra suficiente y sí debería ser validado incluso con equipos multidisciplinarios, con varios niños y con psicólogos al cargo. Perfecto, gracias. Un fuerte aplauso. Continuamos, por favor, en el señor Steven Quispe. Muy buenos días con todos los presentes, con todos los invitados. Mi nombre es Steven Quispe. Y bueno, en este momento voy a explicar la parte complementaria del componente que explicaron mis compañeros antes. En específico, voy a hablar de la aplicación web que hicimos para toda esta gestión. El módulo de gestión de cuestionarios. Listo. Los objetivos que se tienen con este componente básicamente es automatizar todo el cálculo de los índices de ansiedad que nos da el cuestionario C+R2. En específico, ¿qué es lo que se quiere lograr? Crear un algoritmo que nos permita calcular estos índices de manera automática y con ello lograr una reducción de al menos del 5% del tiempo que tomaría calificar este tipo de cuestionarios de manera manual, es decir, con las hojas y las plantillas que se tiene para la respuesta. De igual manera, reducir el número de errores que se pueden dar al calcular los resultados. Estos errores se introducen básicamente porque las personas a veces cometemos errores cuando estamos calificando de manera manual. Listo. ¿Cuál es la problemática que nosotros encontramos para hacer esta aplicación web? Básicamente es que estos tiempos y estos números de errores están tomados en base a la experiencia de 2 psicólogos, Henry Betancourt y la doctora Natalie Guamán, los cuales nos dijeron que más o menos para calificar este cuestionario con las 49 preguntas que tiene, se demorarían entre 20 y 30 minutos por cada cuestionario. En promedio diríamos que son 25 minutos, lo que es equivalente a 1500 segundos. En cuanto al número de errores, ellos nos decían que en una muestra de 15 estudiantes se equivocarían más o menos entre 1 y 2 cuestionarios, lo cual generaría errores al hacer la estadística general. Ahora, ¿cuál es la metodología que nosotros implementamos para hacer este desarrollo? Básicamente nos basamos en 2 puntos. Entender el problema en el cual hicimos un diseño centrado en la investigación. Con los psicólogos nos reunimos para ver cuáles son los requisitos y cómo podemos modelar esta solución. El desarrollo del proyecto, aplicamos el modelo iterativo incremental, el cual nos permite tener una gestión del proyecto y la implementación del software como tal, tener retroalimentación tanto de nuestro tutor como de los psicólogos. En específico, para mi componente, lo dividí en 3 incrementos. El primero me permitirá hacer el registro de los cuestionarios y generar las sesiones de test para que los compañeros puedan hacer su juego gamificado.
El segundo es crear el algoritmo que me permita calcular todas las respuestas que ingresen los niños de manera automática. Y el tercero es visualizar estos resultados en una pantalla para que el psicólogo pueda interpretar cuáles son las respuestas de los niños. ¿Cuál es la arquitectura de la aplicación que nosotros desarrollamos? Básicamente se fundamenta en esto. Aplicar el patrón de un monolito modular que nos permite en este caso ser escalables con el tiempo y sobre todo no nos permita estar matando la base de datos con consultas todo el tiempo, sino que básicamente cada uno de los compañeros tiene un módulo que le permite hacer toda su función y con eso aislamos los componentes y no nos chocamos entre nosotros para ir desarrollando todas las cosas que tenemos que hacer. Básicamente aquí está la solución. Este es todo el algoritmo que se desarrolló. Se lo hizo en un lenguaje de Python para hacer que el tiempo sea un poco más corto. Y aquí está la parte web. Esto es lo que vería el psicólogo. Básicamente aquí generamos las sesiones de test que nos llevarían al cuestionario gamificado de que explicaron los chicos anteriormente. Y esta es la parte de los resultados. Como pueden ver, tenemos toda la información de los niños. Tenemos sus respuestas con todas las preguntas del cuestionario. Aquí están los índices de ansiedad, el total. Aquí los índices inconsistentes, que es una parte del cuestionario también. Y finalmente, cómo el psicólogo va a evaluar, que básicamente es un color, ¿no? Que nos indicaría qué tan grave está el niño con respecto a las preguntas que ingresó. Ahora, en cuanto a los resultados que obtuvimos, en específico con mi componente, hicimos 15 evaluaciones, de las cuales aquí podemos ver, se muestra el tiempo que le tomó al algoritmo calcular estos resultados. Aquí está en segundos. Comparado con los 20 minutos que se demoraban los psicólogos en calificar un solo cuestionario, hay una diferencia notable, un porcentaje de mejora del 99.99%. Como les comenté, al principio los psicólogos se demoraban entre 25 minutos en promedio, el algoritmo más o menos se demora ni siquiera segundos. Listo. El otro resultado que nosotros obtuvimos en base a esta implementación es cuántos errores cometió el algoritmo que nosotros implementamos en el cálculo de las 15 sesiones que nosotros tomamos como muestra. Aquí en la tabla es un ejemplo de los resultados que teníamos. El número de sesión, estos serían los índices de ansiedad de un niño, que nosotros los calificamos de manera manual, y los corroboramos con los que nos dio el algoritmo. Como podemos ver, son los mismos. Entonces, de las 15 pruebas realizadas, el número de errores con la calificación manual era 8. Esto nos dio la estadística de los psicólogos. ¿Cuántos errores tuvimos con el sistema que nosotros implementamos? 0. Por consecuencia, se puede ver que también se redujo el número de errores. Listo. En cuanto a las conclusiones, básicamente logramos automatizar el proceso de cálculo de resultados del cuestionario. También creamos el algoritmo para que nos permita calificar de manera automática estos resultados. También redujimos el tiempo de calificación en un 99.99% y se redujo el número de resultados erróneos a 0. Y eso sería todo. Muchas gracias. Tenemos igual son las preguntas, por favor, Pablo. Ya. Solo una aclaración. Está bien lo que dijo, súper bien el trabajo de Denis. Acuérdense que esto solo es para calificar el cuestionario. Las respuestas van a depender siempre del niño. No es que con el sistema ya nos lo vamos tomando de todo, ¿no? Por si acaso. Mi pregunta iba más enfocada, como ustedes tuvieron que aprender lo del CMARS 2, ¿cuál fue su proceso mental para implementar el algoritmo? Porque no es un algoritmo fácil. Hay que saber las inconsistencias, hay que saber cuándo es una respuesta correcta, cuándo no. ¿Qué fue lo más difícil de implementar este algoritmo? Ya, listo. Justamente esta es la tabla, básicamente, de cómo nosotros tenemos que calificar este cuestionario. En respuesta a su pregunta, lo que tuvimos que hacer es calificar de manera manual, ver ejemplos en los instructivos para comprender cómo funciona esta calificación y luego llevarla a la parte de software. No es un algoritmo complicado, más bien son comparaciones simples, por eso se demora tan poco. Sin embargo, ese fue el proceso. Ver instructivos, calificar por nuestra cuenta cuestionarios y así ir aprendiendo. Ok. Sí, su compañero Andrés, que expuso anteriormente, indicaba que había utilizado la metodología de desarrollo incremental y que habían acordado con el equipo. Sin embargo, usted acaba de decir que utilizó la metodología iterativa incremental. ¿Por qué lo hizo y cuál es la diferencia con la metodología incremental? Ya, ok. Tal vez a Andrés le faltó decir iterativo incremental, pero todos utilizamos lo mismo. El documento estaba incremental. Sí, ok. ¿Cuál fue la razón por la que nosotros, en este caso en la aplicación web, hicimos esta metodología?
Es porque nos permite a los chicos que hicimos web entregar incrementos funcionales para que los chicos puedan ir también consumiendo lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, mi primer incremento permite generar las sesiones de test. Eso ya les da paso a ellos para que puedan seguir desarrollando todo su componente. Ahora, incremental iterativo también nos sirve para que nuestro tutor nos vaya dando retroalimentación constante. ¿Pero cuál es la diferencia? Con respecto a... Incremental e incremental. Okay. Nosotros hacemos incrementos funcionales. El iterar es básicamente repetir todos estos fases del ciclo de vida de desarrollo. Incrementos y entregando por cada una de las repeticiones algo funcional para que los chicos igual puedan seguir desarrollando. Gracias. Gracias, Bernardino, por favor. Steven, bueno, de todas las veces o todos los trabajos que hemos realizado, la mayoría llega a presentar y ahí se queda. Sí, lo que comentamos algo al respecto cuando revisamos. ¿Qué haría usted para poder implementar en alguna instrucción? ¿Qué es el objetivo final? Sí, justamente esa posibilidad la evaluamos con la doctora Natalie, la cual nos dijo que para nosotros poder implementar esto en un centro de psicología, lo que tenemos que hacer es adquirir las patentes. El proyecto es viable, o ella lo utilizó y nos dijo que en realidad le ahorra muchísimo trabajo a ella, que cualquier persona estaría interesada en comprar algo así. Entonces, el proceso sería adquirir las patentes, hacer todo el desarrollo y venderlo a un centro de psicología. Bueno, pues, perfecto. Para terminar, yo puedo hacer una pregunta, porque uno de estos sé bastante. Solo un detallito. Cuando se evalúa manualmente, está el psicólogo, ¿no es cierto? La psicóloga, y lo va realizando manualmente, pero el niño tiene que hacer una interacción. Luego, cuando ustedes eso automatizan a través de un sistema, sí, ese test que tú muestras está automatizado en la web o es a través de los juegos. Esa duda tengo. Sí, exactamente. El juego automatizado como tal se hizo a través del juego que ellos explicaron. Básicamente las 49 preguntas del test están gamificadas. Entonces lo que nosotros tomamos para calificar con el algoritmo son las respuestas. Perfecto, excelente. Me encanta. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias, Steven. A continuación, por favor, el señor Antonio. Estamos muy bien con él. El día de hoy les cuento que simultáneamente este día estarán más o menos 80 presentaciones. Y alrededor de 80 estudiantes. Por eso es que estoy todo el tiempo con el teléfono mirando que vaya bien los tiempos, etcétera, recibiéndoles ustedes a tiempo, todo. Cuando nos den lo que, cuando usted empiece la grabación. Muy buen día con todos, me presento, mi nombre es Anthony Silvaña y yo les voy a explicar un poquito más sobre lo que fue el módulo del manejo de sesiones, gestión de usuarios y análisis de resultados. Listo. Como ya hemos venido comentando, ¿cuál fue nuestro problema, cuál fue nuestra preocupación por la cual nació el proyecto? Fue básicamente por la salud mental en niños. Comenzamos a realizar investigaciones, post pandemia, nos enfocamos en niños sobre los 6 años aproximadamente y vimos que existen problemas. Que una vez que los niños comienzan a tener un poco de ansiedad, esto puede desarrollarse en trastornos y va a comenzar a ser mucho más grave. Actualmente, ¿cómo nosotros vemos para los niños que tienen ansiedad o no? Nos vamos donde los psicólogos, ellos disponen de cuestionarios físicos, donde el psicólogo se sienta al lado del niño y comienzan a responder. Pues el psicólogo les va preguntando con las preguntas y el niño va respondiendo y se va marcando en una hoja de papel. Como vemos, es un proceso bastante largo, ¿no? Puede llegar a ser tedioso hasta para los niños. Y además, ¿qué significa esto? Que no existen herramientas que nos permitan a nosotros agilizar y automatizar este proceso. ¿Cuál fue nuestra solución? Nuestra solución, como ya hemos venido comentando, se dividió en 2 pilares.
la gamificación del juego y de igual manera lo que es la parte web donde nos muestran los resultados. Entonces, ¿qué propusimos nosotros? Transformar esos cuestionarios en básicamente una experiencia de juego atractiva para los niños. De igual manera, tener un aplicativo web que nos permita a nosotros mejorar la detección, de igual manera la evaluación y análisis de resultados. Y sumado a eso, que la herramienta sea segura y de igual manera ágil y usable para las personas. Listo. ¿Cuál es el objetivo general de este módulo? Es básicamente el desarrollo del mismo. Desarrollo de un módulo de análisis de resultados que nos permita a los profesionales de la psicología infantil poder interpretar de manera clara y precisa los datos que se obtienen a través del cuestionario CMACR2. ¿Y esto para qué? Para que los psicólogos puedan tomar decisiones basadas en datos. Y un poquito del marco teórico para que entiendan de qué trató el proyecto. Es la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es una respuesta normal ante situaciones amenazantes o estresantes. Sin embargo, si no se puede controlar esto o esto se desborda, puede llegar a transformarse en un trastorno. ¿Qué es el CMACR2 que hemos venido comentando a lo largo de toda nuestra exposición? Es un cuestionario que nos permite a nosotros medir la ansiedad. Consta de 49 preguntas. Una vez que se resuelve el cuestionario, nos botan unos resultados. Podemos tener un índice de ansiedad general y de igual manera 5 pilares: ansiedad fisiológica, inquietud, ansiedad social, defensividad y un índice de respuestas inconsistentes. ¿Qué es la puntuación T? ¿Qué es lo que les voy a hablar un poquito más después? La puntuación T es el numerito que nosotros obtenemos al realizar todas las, ¿ve? Si el cuestionario ha sido sí o no, obtenemos un numerito. Eso nos permite a nosotros clasificar el nivel de ansiedad. Así que nosotros podemos decir al niño es extremadamente problemático, moderadamente problemático, menos problemático o casi nada de problemas. Es el famoso índice de consistencias, índice de respuestas inconsistentes. Básicamente es una medida en la cual nosotros podemos saber qué tan veraz es el resultado que nosotros estamos obteniendo de los cuestionarios. Para el cuestionario CMACR2 nos dice claramente que si es que el cuestionario tiene una puntuación de 6 o este es superior, se debe considerar tomar nuevamente el cuestionario. Sin embargo, esto queda a manos del psicólogo y expertise del mismo. Y finalmente, ¿qué es un dashboard? Un dashboard es una herramienta visual que nos permite a nosotros obtener visualmente información. Tenemos gráficas, tenemos tablas y a través de los datos procesados nosotros visualmente podemos obtener una experiencia rápida o detallada sobre qué nos está diciendo los datos. Listo, para el desarrollo, como hemos venido comentando, hubo una fase de investigación sobre qué es la ansiedad mental, qué es la ansiedad, cuáles son los problemas mentales en niños. Luego de eso, con el diseño participativo tanto de los psicólogos que nos vinieron apoyando como de los profesores que estuvieron involucrados, logramos el desarrollo de prototipos iniciales y luego llegamos a un prototipo final. Luego, con todos los prototipos, nosotros logramos juntar todo lo que son los requerimientos y requisitos que nosotros estábamos utilizando y les definimos en historias de usuario, las cuales fuimos desarrollando. Una vez que se realizó eso, con el equipo desarrollamos una arquitectura que vamos a utilizar en el sistema, que ya les comentaron anteriormente. De igual manera, vimos cuál va a ser la forma en la que nosotros vamos a lograr esa autenticación para que las personas puedan ingresar al sistema y la definición de cuáles son los roles que están involucrados en el sistema y cuáles van a ser los permisos para los mismos. Como hemos venido mencionando, nosotros tuvimos una fase de codificación. Tenemos la parte del frontend que la desarrollamos en nuestro aplicativo que fue, desarrollamos en Angular, el backend utilizamos en Python y la base de datos en PostgreSQL con SQL Alchemy y junto con Python para las conexiones entre el front y el back y obtener información. Bueno, este es el módulo de gestión de usuarios y sesiones. Básicamente lo que aquí se hizo es un login para lo que podemos ingresar con los usuarios y contraseñas, obtener un rol, en este caso de administrador o de usuario psicólogo. Con el usuario administrador lo que nosotros podemos hacer es ingresar al sistema, registrar nuevos usuarios, actualizar la información del usuario, listarlos y de igual manera ver información detallada de los mismos. En el módulo de análisis de resultados nosotros obtenemos lo que es la parte visual que nos está interesando en principio. Con eso nosotros obtenemos las gráficas que nos permiten a nosotros visualmente saber cuál es la información que tenemos. Por ejemplo, como un psicólogo tuve una atención a 17 pacientes. Yo ahora puedo saber, puedo filtrar la información por la edad, por grado escolar y también por el sexo que se tienen en los datos. De igual manera, yo puedo saber cuántos pacientes que obtuve fueron masculinos, fueron femeninos, de igual manera fueron en el grado escolar
en qué grado de escolar se distribuye, y una gráfica sobre el INEX que nos permite a nosotros saber la mediana de la ansiedad segmentada por sexos, es decir, por niños y niñas. Entonces nosotros podemos ver qué tan alto, qué tan bajo está fluctuando la ansiedad en los diferentes pilares: defensividad, total, fisiológica, inquietud y social. Y finalmente también tenemos una gráfica que nos permite a nosotros saber cuántos cuestionarios nos están diciendo que tienen un índice de inconsistencias. Es decir, cuáles aquellos cuestionarios que tuvieron un puntaje de 6 o superior. Y listo, para el módulo, y continuando con este módulo de análisis de resultados, tenemos una línea, un gráfico de línea similar al anterior, donde esta vez nos muestra la información por paciente y podemos nosotros buscar el paciente que se requiera para saber cómo está fluctuando la ansiedad, de igual manera por los pilares. Está dividido en segmentos para que nosotros podamos determinar de manera visual y rápida el tipo de ansiedad que está obteniendo el niño, si es extremadamente problemático o casi no tiene problemas. Y listo. ¿Cuáles son los resultados de este módulo? Básicamente se tiene un dashboard interactivo que nos permite que los usuarios puedan gestionarlo de manera eficiente y de igual manera usarlo. El módulo de gestión de usuarios nos permite a nosotros tener seguridad sobre lo que es la autenticación para el ingreso al aplicativo y de igual manera el despliegue exitoso en una fase de preproducción. En cuanto a las conclusiones, acá se acaba de desarrollar un tablero o dashboard, como le conocemos, que mejora la interpretación de los resultados que hayamos obtenido a través de los cuestionarios del C+R2. De igual manera, tenemos una herramienta eficiente para los psicólogos. Cabe mencionar aquí que en este punto, que el objetivo principal era saber, desarrollar un módulo de análisis de resultados. Se logró eso. Sin embargo, también se había planteado que logremos identificar el tiempo de reducción en el cual se iba a poder obtener esto. Pero como luego de realizar los análisis, hablar con los psicólogos, estos nos comentaban que no existe como tal actualmente un tablero o algo visual que les permita a ellos recolectar información y decir, segmentadito por edad, sexo, cuál es la información. Pues no podemos comparar exactamente qué tan rápido muestra información nuestro sistema con algo que ya existe, porque ahora se realiza en cuestionarios manuales, entonces ellos no tienen esa parte visual de los datos. Y finalmente se garantizó la protección y seguridad de las sesiones y de los datos que estos guardan. Gracias por su atención. Gracias. Las preguntas, Pablo, por favor. Muchas gracias, Antonio. Buen trabajo. Mi pregunta más era orientada a ¿cuál fue la mejor? A ver, ¿cómo le planteé de buena manera? Cuando usted comenzó a crear el dashboard, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál fue la mejor recomendación del psicólogo para usted plantearlo de esta manera? Porque me acuerdo que al inicio lo único que queríamos era extraer datos desde una página a otra y simplemente presentarlos. Exacto. La recomendación de los psicólogos fue tener algo visual. Es decir, yo ya tengo la información, ya sé que respondieron sí o no y también tengo un resumen de tips, pero si yo quiero analizar por el segmento, por ejemplo, realicé un cuestionario a todos los niños del aula. ¿Cómo fluctúa la ansiedad en todo este curso? Entonces nos decían, ¿saben qué, muchachos? Nosotros podemos poner una carta donde se muestre el total de los pacientes, otra que nos muestre la ansiedad por cada uno de los niños y nos daban recomendaciones. Y en base a eso nosotros fuimos creando las imágenes. De igual manera un poco de expertise también con las otras personas que estaba comentando. Me decían, ¿sabes qué? Estas figuras nos permiten analizar bien o analizar mal, digamos. Gracias. En su documento de titulación está indicando POSES como herramienta de base de datos, mencionando las bondades que presenta. Pues, sin embargo, cuando se revisó en la base de datos, no están aprovechando las características de ser una base de datos relacional, porque pues, no había integridad referencial. Y eso obviamente puede lograr inconsistencias de futuro. La pregunta es, si no va a utilizar esa, porque no la estoy aprovechando totalmente, ¿cuál otra podría utilizar? Que no me hace falta tanto. En este caso, por ejemplo, en todo lo que es la fase de desarrollo, se pudo haber utilizado Firebase, por ejemplo. Solo tomar la información que necesitamos y guardar. ¿Ya? Porque básicamente lo que hicimos fue segmentar módulos. Entonces, como cada módulo fue independiente, cada módulo trabajaba de manera monolítica y estaba ahí la información. Sin embargo, para la fase de lo que es una preproducción o producción como tal, ya se requiere un modelo relacional. Ahí es también cuando nosotros ya podemos hacer uso de las bondades que nos permite PostgreSQL, porque actualmente como está realizado en esquemas, cada esquema es individual. Entonces solo existe mi tabla 1 y mi tabla 2 y yo consumo información de esa tabla.
Sin embargo, cuando ya está en un ambiente de producción, la fase relacional ya es un requisito previo para que no haya inconsistencias en los datos o no sobre algún dato extra. Ok, gracias. Listo, gracias. Bernardino, por favor. A ver. Bueno, por un lado tenemos una parte de datos, base de datos. Pero aquí en estas aplicaciones, lo que más interesa es la parte gráfica. Exacto. Sí. No sé si hay alguna materia que me dice visualización, datos, no sé. No sé si hay dentro del currículum nuestro. Pero en todo caso, en base a qué hicieron, por ejemplo, yo vi que le puso rojo. Por ahí utilizó pastel. Por ahí utilizó las líneas. ¿Sí? O sea, en base a qué se puso eso. Porque no es que usted puede poner verde, azul, morado, verde. Ajá, eso es lo Exacto. y adicionalmente, ¿por qué la mediana y por qué no la media? Listo. Básicamente lo que se está realizando acá es una visualización en primera instancia. Este proyecto, como saben todos, lo hicimos todos y también estuve consultando a otras personas. Tuve relación con personas que son analistas de datos como tal. Entonces, ellos básicamente me explicaban la importancia de cada gráfico y en cuándo se lo tiene que utilizar. No se puede utilizar un gráfico de barras acopladas, de pattern, en cualquier instancia. Entonces, eso nos permite a nosotros tener, en este caso, ellos nos dijeron, estas gráficas también nos permiten a nosotros visualizar de manera correcta lo que tú quieres mostrar. Entonces, ellos nos fueron explicando. Y en cuanto a la mediana, básicamente también ellos nos dieron un plus. Dijeron, Anthony, esto puedes utilizar como medida principal. Sin embargo, esta mediana también puede verse afectada si es que existen picos altos y picos bajos. Ahí hablamos de los percentiles, primer percentil, segundo percentil, tercer percentil. Entonces, eso, en este caso, utilizó la mediana como primera instancia. Es un prototipo. Sin embargo, si a los psicólogos vemos que no les sirve esta mediana, lo podemos hacer un cálculo aparte. Irnos por el promedio, irnos por un valor segmentado también, o si no, hacernos ya un poco más especializados, irnos con científicos de datos que manejan información veraz y nos dicen, Anthony, ¿sabes qué? Esta medida nos permite a nosotros sí visualizar lo que los psicólogos quieren ver. Entonces, en esta instancia se tomó la mediana como primer prototipo para más o menos ver qué tanto está fluctuando entre todos los niños que tenemos, las ansiedades por cada pilar que se tiene. Listo, gracias. Una última pregunta. Sí. Trabajar con niños se debe tener especial cuidado. Sí. Cuando ustedes hicieron los test con los niños, contaban con la... No, consentimiento informado. ¿Con autorización? Sí, en este caso sí, se contó primero con los padres para saber si es que se nos permite o no realizar los cuestionarios con los niños. Entonces primero se confirmó, se autorizó y se nos dio el permiso para poder seguir con el proceso. Exacto, porque bueno, cuando se trabaja con niños hay que tener mucho cuidado. Justamente viene este consentimiento informado, que es un punto legal. Incluso luego sirve para esto evidenciar dentro de una investigación, ¿no? Uno puede hasta llegar a publicar eso. ¿No? Gracias, muy amable. Gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Invito que pasen frente, por favor, a Denis Lincango, Andrés Ponce, Steven Quispe y Anthony Simbales. Bueno, para nosotros como Escuela Politécnica Nacional, estos momentos sí son muy especiales. Años atrás ingresaron acá más jóvenes, ¿cierto? Ha ido pasando el tiempo y nosotros creemos firmemente que lo que aquí hacemos, ¿no es cierto?, es darles las mejores condiciones, ¿no es cierto?, y sobre todo ir formando su carácter. El día de hoy ustedes prácticamente son profesionales, están ya con sus notas, vienen solo los trámites respectivos, pero ya son ingenieros. A lo cual, ¿no es cierto?, nosotros como Escuela Politécnica Nacional les felicitamos inmensamente, ¿no es cierto?, auguramos para ustedes inmensos éxitos en su vida personal, en su vida profesional, que siempre sigan aprendiendo, busquen ese bichito que han encontrado, siempre sigan, como decía Anthony, ¿no es cierto?, preguntando a una persona, preguntando a otra persona, y ser politécnicos. Ser politécnicos nosotros somos una raza diferente. Lo que empezamos, terminamos. Y cuando algo no sabemos, aprendemos y nunca nos rendimos. Hoy están cosechando ese esfuerzo y el ser y sentirse politécnicos.
a sus familias, a su padre, madre, abuelitos, todos los familiares que están. Felicitarles de todo corazón porque sin ustedes este día no hubiese llegado. Con su amor, con su bondad, con su generosidad, con su apoyo, hoy sus hijos están logrando este título de tercer nivel de ingeniero. Mis queridos colegas, ¿no es cierto, señor director, los señores revisores, Pablo, Bernardino, Henry, felicitarles, ¿no es cierto? Es un trabajo muy bonito, creo que hay muchas posibilidades de seguir haciendo más cosas, ¿no es cierto? Creo que en ese contexto eran las preguntas y las mejoras. Por todo eso, un fuerte aplauso para ustedes. Para la parte social, hemos reservado un espacio muy bonito